Así de rápido estamos de vuelta, continuamos con Julio González hablando de esas dificultades, esos problemas que se pueden dar a raíz de la familia, en el contexto familiar y hablando siempre de la legalidad. Vamos a comentar algunos mensajes que nos han llegado a la página de Directo Tarde en Facebook y comenzamos con el primero, aquí lo estamos viendo, donde se pregunta por la diferencia entre matrimonio y pareja de hecho, pros y contras que tiene, ventajas y desventajas que tiene uno frente al otro. Empezamos por ahí y luego resolvemos la siguiente pregunta que viene a continuación. Julio, cuéntanos. Sí, bueno, pues mira, esta pregunta es muy buena, es buena, pero sin embargo es muy amplia de contestar. Vamos a ser breves. Mira, nos pregunta este televidente sobre el matrimonio y parejas de hecho, su forma legal y las ventajas o desventajas que tiene uno frente al otro. Bueno, ventajas y desventajas, más que hablar por ventajas y desventajas, habría que decir que son dos cosas completamente distintas. En ese sentido, el Tribunal Supremo ha sido muy claro en España hace ya unos años y dijo que toda aquella pareja que no estuviera inscrita en un registro de parejas de hecho, de los que existen ya en ayuntamientos y regulados por comunidades autónomas, que prácticamente en toda España existen ya, no podrían tener nunca los mismos derechos y tampoco las mismas obligaciones que un matrimonio. Por lo tanto, lo primero que decir que la diferencia entre matrimonio y pareja de hecho es abismal, ¿vale? El matrimonio es aquella pareja que, sometida a la ley, al ordenamiento del Código Civil, pues tiene una serie de obligaciones y derechos, lo que está incluido en el artículo 66, 67 y 68, y la pareja de hecho es una unión entre personas que, bueno, también dice la doctrina que debe de ser de carácter perdurable, al menos la legislación pide siempre que sobrepase más de un año, ¿vale? Pero que para que tengan algún tipo de reconocimiento, y eso sí me gustaría dejarlo claro a todos nuestros televidentes, a muchísimos, no a todos los efectos, a muchísimos efectos se pueden dar de carácter social, fiscal, económico, ¿vale? Que al menos estén inscritos en un registro de parejas de hecho. O sea, y sobre todo, para seguir contestando a la pregunta, dice, ¿se puede adoptar un niño una pareja de hecho o tienen que estar casados? La respuesta es sí. En tanto en cuanto, hay que dejarlo claro, que esa pareja de hecho, repetimos lo que hemos dicho antes, esté inscrita en un registro de parejas de hecho, y si es verdad, en ese sentido hay que decir absolutamente la verdad, la adopción como tal es una medida administrativa, y entonces lo más probable es que esa medida administrativa vaya a sufrir obstáculos o vaya a sufrir algún tipo de, o sufra más interrupciones o problemas a la hora de ser pareja de hecho que un matrimonio. Pero la respuesta realmente es que sí se puede adoptar un niño siendo una pareja de hecho, repito, insisto, que esté registrada, inscrita en un registro de parejas de hecho, pero no obstante, a pesar de que esté inscrita en ese registro de parejas de hecho, puede sufrir algún tipo que otro, pues más obstáculos o dificultades que si fuera un matrimonio los adoptantes. Perfecto. Bueno, yo creo que con esa respuesta hemos contestado a este telespectador. Vamos a continuar. Tenemos algunas preguntas, eso sí. Ahora las va a ver Julio y las va a contestar, bueno, según las medidas que tú creas necesarias, porque aquí es una pregunta bastante ambigua. Yo, por lo menos, no la he entendido. Le decimos al telespectador o telespectadora si nos puede volver a enviar la pregunta, si no se la podemos contestar hoy, que sea ya la semana que viene, un poquito más concreta, porque la veo un poco ambigua, ¿no? Sí, la verdad que cuando la hemos leído, la verdad es que tampoco, y le pedimos disculpas desde aquí a nuestro televidente. No, pero a veces sabemos que las redes sociales muchas veces pues claro, cuesta interpretar algunos mensajes, ¿no? Exactamente, o muchas veces a lo mejor expresarlo, no por escrito, ¿no? Pero dice que cómo actúa un abogado, cómo actuamos un abogado frente a un caso grave a la hora de defenderlo. Bueno, lo primero es decirle a este televidente que la gravedad en todo caso la dará el asunto como tal, ¿vale? Será el primero de los criterios y yo creo en ese sentido, y bueno, y no hablo en representación de mis compañeros, al menos de nuestro colegio de Sevilla, nuestro ilustre colegio, pero sí de una gran mayoría, que yo creo que todos los abogados actuamos de la misma manera, tanto en un asunto sea grave o sea menos grave. Creo que se actúa con profesionalidad, habla este televidente de defenderlo, no sé si es que parece que se está queriendo referir a la jurisdicción penal en cuanto a esa defensa penal, pero en todo caso, primero insisto, para los clientes muchas veces la gravedad de su asunto es la máxima y nosotros lógicamente nuestra obligación muchas veces es calmar a ese cliente y expresarle que no es tan grave como parece, porque nuestra experiencia nos dicta y lo que se ve hoy en día en los juzgados dicta otra cosa. Y segundo lugar, por lo que hay que actuar y como actuamos es con total profesionalidad y para intentar una defensa
lo más acorde a la legislación posible. Bueno, esperemos que esta telespectadora o telespectador no haya tenido problemas con algún abogado. En todo caso, si quiere contar con alguien, aquí tiene a Julio. Así que ya sabe que puede contactar con él para cualquier problema. Continuamos consultando, solucionando más consultas que hemos recibido en directo tarde. Una pregunta también para Julio. Cuando un niño con un problema psicológico necesita acudir a consulta y uno de los progenitores quiere, pero el otro no da su consentimiento, ¿qué ocurre en estos casos? Este problema es más frecuente de lo que parece, Sara. Fíjate que estamos hablando de una cosa seria, que es supuestamente un problema psicológico en un menor, y resulta que uno de los padres no da el consentimiento o no quiere o niega el derecho de que ese niño vaya. Claro, aquí la raíz de esta pregunta es hablar de la patria potestad. La patria potestad es un concepto muy amplio, la patria potestad es un concepto incluso mucho más amplio de lo que el propio Código Civil dice y regula. Es un conjunto de derechos y a la misma vez obligaciones que tienen los padres, los progenitores, para con respecto a la persona de sus hijos y a los bienes de sus hijos. Hablamos siempre de menores no emancipados, ¿vale? Entonces, dentro de esa patria potestad, pues dentro de esas obligaciones de los padres progenitores, pues existe, lógicamente, darle el cuidado, la atención que requieran los menores. Dentro de esa atención pudiera ser que estuviera esa asistencia a esa consulta, se entiende psicológica o al menos médica, ¿no? o quizás un poco más especializada psiquiátrica de ese menor. Claro, la respuesta, ¿qué podemos hacer si uno de los padres no da el consentimiento? En primer lugar, habría que diferenciar dos panoramas. Claro. Si esos progenitores están, por ejemplo, vamos a poner primero de los panoramas, que estuvieran dentro de un matrimonio, que ese hijo fuera fruto dentro de un matrimonio y no hubiera crisis matrimonial. Entonces se entiende que la patria potestad la tienen los dos, es compartida, ¿vale?, como la legislación indica, pero que la puede ejercer uno con el consentimiento del otro. Tendría que ser el padre o el progenitor que no quisiera otorgar ese permiso, el que tuviera que acudir a la vía jurisdiccional inmediatamente en unas medidas cautelares para solicitar el impedir que el otro padre progenitor llevara o remitiera a ese menor a esa consulta. Para el caso hipotético, el otro panorama que nos pudiéramos encontrar, en donde después de una crisis matrimonial, separación o divorcio, ese hijo fruto de ese matrimonio ya o separado o divorciado, repito, dentro de esa patria potestad, que normalmente es compartida también, aunque se esté separado y divorciado, pues en ese caso estaríamos en que igualmente tendría que ser el padre o progenitor o madre o progenitora que no quisiera otorgar ese consentimiento el que tuviera que acudir al juzgado. O sea, repito, no es tanto el que la persona que quiera llevar a ese menor a una consulta lo lleve, como que el otro que quiere impedirlo sea el que tenga que acudir a la vía jurisdiccional, porque se entiende que dentro del concepto de patria potestad, y termino ya brevemente, debe de estar siempre en beneficio del menor. Por lo tanto, entendemos desde este punto de vista que cualquier asistencia de un menor a una consulta a un psicólogo o un psiquiatra, si es que fuera necesario, siempre que sea por el bien del menor, pues siempre un juzgado no lo va a negar. Bueno, en el caso de llegar ya a juicio, el juzgado valora, entra a valorar al menor o... Claro, eso más que un juicio es una medida cautelar. Vale. Te explico, Sara, el procedimiento es una medida cautelar rápida además. De hecho hay un epígrafe en la ley de enjuiciamiento civil para que esas consultas se puedan hacer en escasos 3 días al juzgado, ¿vale? Un procedimiento rapidísimo que hay en familia. Y en ese caso el juez lo que decide simplemente es si se adopta la medida de suspender o no suspender, ¿vale? Es decir, en ese caso, mediante un auto resolutorio, el juez de familia dictaminaría si ve procedente suspender esa conducta de ese padre progenitor que quiere llevar al menor al psicólogo o si no lo ve procedente. Y en el caso de que pudiera o quisiera también el juez, lo que pudiera hacer es remitir ese menor seguramente a los equipos psicosociales del juzgado de menores para que fuera sometido a algunas pruebas. Claro. Pero te vuelvo a repetir que no es tanto la persona que va a llevar a ese menor como el que no lo quiere permitir, el que tendría que acudir al juzgado. En caso, aquí estamos hablando de consulta médica y psiquiátrica, en caso de, por ejemplo, querer
internar al niño en un centro, estamos hablando de un internado, ¿el procedimiento sería exactamente el mismo? Aquí se está hablando de otra cosa. Es prácticamente lo mismo, Sara. Hombre, un internado me estás hablando de que también lógicamente se limitaría hasta incluso hasta el derecho de visita y de estancias con el menor. Claro. Pues casi prácticamente la respuesta es la misma, Sara. Pero aquí, ¿qué profesionales entrarían en juego? Porque antes estamos hablando también de médicos que pueden realizarle pruebas al menor para ver si... Para posibilitar que un menor vaya a un internado tendríamos que estar hablando de muchos factores, factor de incapacidad, o por especialidad de que en ese internado hubiera una especie, o sea, un proyecto educativo que ese menor tuviera que asistir obligatoriamente. No sé, pienso por ejemplo en niños con dificultades o con especialidades de comportamiento, ¿vale? Pero también podría entrar lógicamente a lo mejor también en la no posibilidad de cualquiera de los dos padres a la asistencia del menor. Pongo el ejemplo, dos padres, por ejemplo, uno de los padres con el que esté ese menor o con el que mayormente esté, que viaje muchísimo por su trabajo, pues a lo mejor es conveniente que ese menor esté en un centro tutelado, en un internado, aunque sea privado o público, pero por el beneficio del menor. Claro. O sea, insisto que todo tiene que redundar en lo que la legislación le llama el favor filii, vale. O sea, es el favor del menor, ¿vale? Muy bien. Bueno, resuelta esta consulta, vamos a ver la última que nos ha llegado en esta misma tarde de hoy, a ver si podemos verla en pantalla, que la misma persona ha realizado dos preguntas. La primera va en torno a las leyes 8 y 26/2015 y la estamos viendo cómo se ha reforzado el interés del menor con la reforma del sistema de protección de la infancia y la adolescencia abordada por estas leyes que hemos citado. Mira, esta pregunta es interesante porque la verdad es que estas leyes, la verdad que no son públicamente pues muy conocidas, ¿no? Mira, estas dos leyes, Sara, y todos nuestros telespectadores, la ley 8 y la ley 26/2015, lo que ha venido es a solucionar una serie de problemas que existían con respecto a los hijos e hijas, lógicamente, que duda cabe, de personas, de personas afectadas de violencia de género o sobre las que ha sido sometido o han sido sometidas a este problema, ¿vale? Hablo en femenino porque la mayoría de las veces, pues desgraciadamente son mujeres, ¿no? Todo el mundo lo sabemos. Entonces, con respecto a estos menores, a estos hijos, que incluso no tienen por qué ser menores, pueden ser mayores de edad, pero no todavía, dependiendo todavía de esas mujeres, en esas casas, estas dos leyes, la ley 8 y la ley 26, lo que vienen es a regular especialmente y a poner al ordenamiento, no solamente jurídico, sino incluso al ordenamiento administrativo español, en el punto de mira a los hijos e hijas, repito, de las víctimas de violencia de género, incluso de las víctimas también de otro tipo de violencia, como la doméstica, que es la violencia que puede producir en el entorno familiar, o incluso hasta en el delito de trata de seres humanos, ¿eh? Estamos hablando también de redes de captación de seres humanos. Vale. Lo principal, por no aburrir, y yo creo que un poco por darle respuesta a este telespectador o telespectadora, es que lo principal es que obliga a los jueces de primera instancia, a los jueces que incluso de instrucción que ven el asunto penal de violencia de género, obligan a que dictaminen en ese mismo instante de a lo mejor, por ejemplo, establecer un régimen de prohibición de acercamiento de la pareja, ¿vale? Toda esta serie de medidas cautelares que se pueden aplicar, pues obliga, insisto, y repito, estas dos normativas obligan a que el juez dictamine sobre el régimen civil, de las medidas civiles de esos menores. Por ejemplo, dictaminar en ese mismo auto resolutorio, te vuelvo a repetir que se suele hacer siempre en las 48 horas, por ejemplo, que se produce un asunto de violencia de género, sobre si se suspende la obligación y a la misma vez derecho de comunicación con, por ejemplo, el padre o progenitor que ha sido imputado o está siendo imputado en el tema de violencia de género, si se suspende la patria potestad, esto que antes habíamos hablado de que es un derecho de los padres, se puede suspender la patria potestad por un tema de violencia de género. Entonces, estas dos normativas, repito, lo bueno que traen al campo de aplicación práctico del derecho es que le dan la posibilidad a los jueces de que, no solamente la posibilidad, es que les obligan a que diriman inmediatamente sobre el tema de el estado civil de cómo quedan los menores en estos asuntos tan desgraciados de tema de violencia de género y doméstica, ¿vale? Eso está bastante bien, Sara, porque si no lo conoces,
hace unos meses, antes de la aplicación de estas leyes, se daba el estrambótico y nefasto realidad y caso que una pareja, en cuanto ella, por ejemplo, era víctima de violencia doméstica o violencia de género, dependiendo si fueran pareja o no, esos hijos menores comunes, o ya mayores, pero todavía dependientes de la madre, estaba el padre, que posiblemente estaba imputado o investigado, como se le llama ahora, en esos asuntos de violencia de género, podía seguir viendo y podía seguir relacionándose con esos menores con toda esa convulsión que podía producir y sigue produciendo en las familias, ¿no? Pues lógicamente si había una prohibición de acercamiento o comunicación, tenía que ser los padres de ella o la familia de ella quien se los comunicara a él. Entonces esto no es que prohíba a las personas imputadas en estos asuntos, investigadas en estos asuntos, relacionarse con los menores, pero sí permite a los jueces de instrucción el que, repito, dirimen en ese momento sobre la posibilidad o no de suspender esa, por ejemplo, guardia y custodia o patria potestad, bueno, incluso, que es la compartida. Al menos se ha dado un paso más, ¿no? Sí, se ha dado un pasito más. Yo creo que es de las pocas legislaciones últimas del año pasado que son más favorecedoras y menos recortadoras. Bueno, por último y brevemente vamos a ver esa última consulta de este mismo telespectador que nos preguntaba acerca de nuevo hablamos de la custodia compartida, en este caso una pregunta diferente a las que hemos visto anteriormente. ¿Se aplica esta custodia de manera similar en todo el territorio español? No, mira, la respuesta es automáticamente no. La custodia compartida, que es un régimen que se escucha mucho hablar y que lógicamente preocupa mucho a las personas que van a estar en un divorcio o van a estar en una separación, e incluso a las personas que ya tienen convenios reguladores ya en vigor. La custodia compartida no se aplica de manera igualitaria en todo el territorio español. Hay comunidades autónomas que fueron pioneras, por ejemplo, en este caso te puedo decir que Aragón fue pionera en el 2010 con una ley de igualdad que asistió ya a todas esas personas que se divorciaban en la comunidad de Aragón. Igualmente hay otras comunidades autónomas, como es la comunidad catalana, ¿vale? La comunidad autónoma en Cataluña tiene una especialidad que se llama la ley de parentalidad. Los cónyuges tienen que presentar unas propuestas de parentalidad al juez, que tendrá que el juez asimilar y que tendrá que congeniar de alguna manera u otra, ¿vale? Hay una especie de negociación entre las partes y bueno, de una manera u otra son bastante más beneficiosas que en otras partes de España. En concreto aquí en Andalucía no tenemos ley ni normativa que hable y de ninguna manera ayude a la custodia compartida, por lo tanto nos tenemos que remitir a la Ley General de Divorcio y la custodia compartida solamente se otorgará los jueces en caso de que ambas partes de común acuerdo la soliciten. Sí es verdad que esto está variando y es verdad que los juzgados de familia cada vez más son más pro custodia compartida. Lo único que ocurre, y permíteme que desde aquí lance un mensaje, que no se utilice la custodia compartida como piedra para no solicitar o impedir que se otorguen alimentos de un padre a un hijo, ¿vale? Quiero decir con esto, la custodia compartida se puede dar perfectamente y a la misma vez también se puede dar perfectamente, porque así lo exija el desequilibrio que exista entre ambas partes, el que uno de los padres tenga que seguir pasando alimentos a uno de los hijos. Es decir, porque los hijos pasen el mismo tiempo con un padre que con otro, no significa, repito, y esto que quede claro, no significa que para el tiempo que esos hijos igualitarios estén con otro de los progenitores, el otro progenitor, que a lo mejor esté en una posición económica muchísimo mejor, hablo de muchísimo mejor, que el otro tenga obligación de pasarles alimentos. Lo que pasa es que se utiliza y se ha venido utilizando como piedra arrojadiza en ese sentido, pero en ese sentido el Tribunal Supremo también lo ha dicho muy claro, custodia compartida no es igual a anular o no tener que otorgar alimentos. Se están dando, de hecho, muchísimas sentencias en las que hay custodia compartida, se otorga custodia compartida, e igualmente pensiones de alimentos, recortadas, pequeñitas, pero hay. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, Julio, pero lo dicho, consultas que hayan llegado hoy que no hemos podido ver, la semana que viene las resolvemos y volveremos con otro tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti siempre. Y nosotros nos vamos un minutito a publicidad y enseguida volvemos con un tema muy interesante, así que no se muevan de sus asientos. Hasta ahora.